Dice lo siguiente, experimentalmente, ¿no?, se determinó que la densidad de una mezcla entre el petróleo crudo y el glicol es de 920 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Si se considera que en la mezcla ambas masas son idénticas, determine, inciso A, el peso específico relativo del glicol, ¿no? Y inciso B, la densidad del petróleo crudo. Para los cálculos, considere que el volumen del petróleo crudo ocupa el 48% del volumen total de la mezcla. Entonces aquí tenemos, vamos a simbolizar al A, o sea, el componente A va a ser el petróleo crudo, ¿no?, para no estar escribiendo petróleo crudo, ¿no? Y el componente B va a ser el glicol. Entonces vamos a tener una mezcla de dos líquidos, ¿no?, petróleo crudo y glicol, ¿no? Tenemos como datos la densidad de la mezcla, ¿no? Nos dice que la densidad de la mezcla en este caso es dato, nos dice que es 920 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Y también en el enunciado del problema nos dice considerar, ¿no?, si se considera que en la mezcla, o sea, cuando en la mezcla ambas masas son idénticas, o sea, la masa de A va a ser igual a la masa de B, ¿no? Entonces, las masas que forman la mezcla, los componentes que forman la mezcla tienen unas masas iguales, ¿no? Entonces, eso lo expresamos en una ecuación, ¿no?, que la masa de A va a ser igual a la masa de B. ¿No? La pregunta del inciso A nos dice, determina, inciso A, el peso específico relativo del glicol. ¿Qué es el peso específico relativo? Cuando hablábamos en el aspecto teóricos, les decía que el peso específico relativo es lo mismo que la densidad relativa, ¿no? En otras palabras, nos está pidiendo la densidad relativa. ¿Y cómo se calcula la densidad relativa? ¿No? Como son líquidos, necesitamos la densidad de la sustancia, o sea, en este caso, del glicol, ¿no? Necesitamos la densidad del glicol, dividirlo entre la densidad del agua, ¿no?, porque son líquidos. Entonces, de esa manera vamos a poder responder al inciso A. Entonces, necesitamos calcular la densidad, en otras palabras, tanto del componente A, que es el glicol, o el componente B, ¿no?, el glicol, ¿no?, como la densidad del petróleo crudo. O sea, necesitamos, en otras palabras, ¿no?, calcular las densidades de ambos componentes. Esas son las incógnitas, ¿no?, la densidad de A y la densidad de B. Y también tenemos que nos dice que para los cálculos considere que el volumen del petróleo crudo ocupa el 48% del volumen total, ¿no? O sea, del volumen total, el 48% va a corresponder al glicol, ¿no?, no, al petróleo crudo, ¿no? El petróleo crudo es el componente A, ¿no? Entonces, el 48% pertenece al petróleo crudo, ¿no?, que es el componente A. Eso lo expresamos en una ecuación, ¿no? O sea, el volumen de A, pues que nos dice, considere que el volumen, nos está dando una relación de volúmenes, ¿no? Nos dice, considere que el volumen del petróleo crudo ocupa el 48% del volumen total. Entonces, el volumen de A, que es el petróleo crudo, va a ser igual a este porcentaje, 48 dividido entre 100, va a ser 0.48 veces el volumen total. ¿Listo? O sea, estamos hablando del porcentaje en volumen, ¿no? El 48% es A. El restante al 48%, ¿qué va a ser? Va a ser el componente B, porque simplemente hay dos componentes. Entonces, de toditos, del 100%, el 48% corresponde a lo restante al 48%, que es el 52%, ¿no?, va a corresponder al componente B, que es el glicol. Eso también lo podemos poner en una ecuación, ¿no? ¿Listo? Es decir, ¿no?, que el volumen de B va a ser igual a 0.52 veces el volumen total. ¿Listo? Entonces,
tenemos la ecuación 2 y la ecuación 3. Vuelvo a reiterar, las incógnitas son calcular las densidades de cada componente, ¿no? ¿Cómo calculamos la densidad de cada componente? En primera instancia vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a poner la ecuación de la suma de masas, ¿no? La masa total va a ser igual a la suma de las masas parciales de cada componente. Tenemos dos componentes, entonces la masa total va a ser igual a la masa del componente A más la masa del componente B, ¿no? O sea, la masa del petróleo más la masa del glicol, ¿no? Esa es la masa total. Y pero la ecuación 1 nos dice que las masas son idénticas, o sea, la masa de A es igual a la masa de B. Esta ecuación de acá, ¿no? Esta relación que son idénticas las masas, podemos reemplazar acá, ¿no? En esta suma de masas, acá. Entonces, en vez de masa de A, podemos poner igual a la masa de B, acá, ¿no? O en vez de masa de B, podemos poner masa de A, ¿ya? Entonces, si reemplazamos acá, en vez de masa de B, ponemos masa de A, porque son lo mismo, ¿no? En vez de masa de B, ponemos masa de A. Entonces, vamos a sumar masa de A más masa de A, nos va a dar 2 veces la masa de A, igual a la masa total. ¿Listo? Después, sabemos que la masa, o sea, la densidad, ¿no? La densidad es masa sobre volumen, ¿no? Pues de ahí podemos despejar a qué es igual la masa. La densidad es masa sobre volumen. Entonces, la masa va a ser igual a densidad por volumen, ¿no? Entonces, eso es lo que se está haciendo acá, ¿no? Aquí tenemos 2 veces la masa de A, copiamos 2 veces la masa de A, y en vez de la masa total ponemos su equivalencia, ¿no? En vez de la masa total, la masa va a ser densidad por volumen. Entonces, aquí ponemos, como es masa total, ponemos densidad de la mezcla por el volumen total. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la ecuación 4, ¿no? ¿Listo? Teníamos 2 veces la masa de A, y en vez de la masa total estamos poniendo su equivalencia, que es densidad por volumen, ¿no? Como es masa total, vamos a tener densidad de la mezcla por el volumen total. ¿Listo? Entonces, esta ecuación nos relaciona la densidad de la mezcla, volumen total y la masa de A. ¿Listo? Pero también podemos ponerlo en función de la masa de B. O sea, en vez de masa de A, podemos poner masa de B, ¿no? Entonces tenemos la ecuación 5. O sea, en vez de la masa de A, porque la masa de A es igual a la masa de B, ¿no? Entonces, en vez de la masa de A, ponemos masa de B en la ecuación 4, ¿no? Después copiamos todo lo mismo, ¿no? Entonces ponemos acá en la ecuación 4, trabajamos, ¿no? Hemos sustituido, o sea, sustituido en vez de la masa de A por la masa de B, porque es lo mismo, ¿no? Masa de A es lo mismo que masa de B. Entonces, 2 veces masa de A, pero la masa de A es lo mismo que la masa de B. Entonces, ponemos ahí masa de B, y el término de la igualdad en el lado derecho de la ecuación, copiamos lo mismo, ¿no? Densidad de la mezcla por el volumen total. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a sacar a qué es igual el volumen total, ¿no? De estas ecuaciones de acá, ¿no? De la ecuación 2, sabemos que en la ecuación 2 nos dice que el volumen de A es 0.48 veces el volumen total, ¿no? De ahí despejamos a qué es igual el volumen total. Entonces, el volumen total va a ser, despejando, el volumen de A, este 0.48 que está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Volumen de A sobre 0.48. Eso es igual el volumen total según la ecuación 2. Pero también de la ecuación 3 podemos sacar a qué es igual el volumen total, ¿no? Despejando lo mismo. Despejamos. Aquí es el volumen de B es igual a 0.52 veces el volumen total. Despejamos este volumen. Este 0.52 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Entonces el volumen total va a ser el volumen de B dividido entre 0.52. ¿Listo? Entonces la ecuación 6 y la ecuación 7, ¿no? Vamos a reemplazar cada una de ellas en la ecuación 4 y en la ecuación 5. ¿Listo? En la ecuación 4, ¿no? Tenemos que 2 veces la masa de A es igual a la densidad de la mezcla por el volumen total, ¿no? En la ecuación 4. Entonces, acá el volumen total, según la ecuación 6, ¿a qué es igual? Es igual al volumen de A sobre 0.48. Entonces, nos conviene reemplazar la ecuación 6, donde está A, ¿no? Para que sea todo A, ¿no?
En vez del volumen total, ¿no? Según la ecuación 6, vamos a reemplazar en la ecuación 4. Entonces, volvemos a copiar, ¿no? 2 veces la masa de A igual a la densidad de la mezcla por el volumen total, pero el volumen total, según la ecuación 6, es volumen de A sobre 0,48. Eso trabajamos, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahí estamos trabajando en eso, ¿no? ¿Listo? Estamos trabajando acá, ¿no? Con la ecuación número 6 en 4, ¿no? Entonces aquí hemos copiado 2 veces la masa de A igual a la densidad de la mezcla, por el volumen total, pero el volumen total según la ecuación 6 es volumen de A sobre 0,48. ¿no? Entonces, ¿por qué se ha hecho eso? Para ponerlo todo en función de A, ¿no? Que había un volumen total y aquí en vez de volumen total lo hemos puesto en función del volumen de A sobre 0,48, ¿no? Posteriormente tenemos esta relación, ¿no? Masa de A, este volumen lo traemos a dividir acá, ¿no? Lo traemos a dividir acá y este 2 lo pasamos al otro lado también a dividir, ¿no? Tendríamos masa de A sobre volumen de A, ¿no? Entonces, esta masa se queda, este volumen viene hacia denominador, va a ser igual a la densidad de la mezcla dividido, este 2 ha pasado a dividir, ¿no? 2 por 0,48. Masa de A sobre volumen de A, ¿qué es? Esto igual a ¿qué es? Masa de A sobre volumen de A es densidad de A. Les decía que las incógnitas son las densidades, ¿no? ¿Listo? Tenemos que calcular las densidades. Entonces, ya se puede calcular la densidad, ¿no? Masa de A sobre volumen de A es, según esta ecuación de acá, es más densidad de la mezcla dividido entre 2 y 0,48, ¿no? Dividido entre 2 y 0,48. La densidad de la mezcla tenemos el valor 920, dividido entre 2 y dividido entre 0,48. Hacemos los cálculos respectivos y tenemos que es 958.33. ¿Listo? Kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Porque aquí está en esa unidad. Entonces ya tenemos la densidad de A, ¿no? El A es el petróleo crudo, ¿no? El inciso B nos dice la densidad del petróleo crudo, esa es la incógnita. Entonces ya tenemos la densidad de A, ¿no? Del petróleo crudo. Entonces ya tendríamos la respuesta, ¿no? La densidad de A, ¿no? Que es masa sobre volumen, que se ha encontrado esta relación, vale 958.3 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Listo? Eso es con respecto a la interrogante del inciso B, ¿no? La densidad del petróleo crudo. Ahora, para el inciso A, nos está pidiendo el peso específico relativo del glicol. Para encontrar el peso específico relativo necesitamos la densidad, ¿no? Entonces, en primera instancia se va a calcular la densidad del componente B, ¿no? Entonces, en este caso vamos a utilizar esta otra ecuación, ¿no? La ecuación número 5, que relaciona donde está la masa de B, ¿no? Y vamos a utilizar conjuntamente con la ecuación 7, ¿no? Con esta de acá. Entonces, trabajamos en la ecuación número 5, ¿no? Tenemos 2 veces la masa de A, tenemos la ecuación 5, 2 veces la masa de B, igual a la densidad de la mezcla, por el volumen total, pero según la ecuación 7, el volumen total es volumen de B sobre 0,52. Eso vamos a reemplazar. ¿Listo? Entonces tenemos, en la ecuación 5 estamos trabajando, 2 veces la masa de B, 2 veces la masa de B, igual a la densidad de la mezcla, por el volumen total, pero el volumen total, según la ecuación 7, es volumen de B sobre 0,52, ¿no? Entonces, se ha hecho ese cambio para tener esta relación nuevamente de masa sobre volumen, ¿no? Del componente B. Entonces, este B lo pasamos acá a dividir, ¿no? Entonces, este B del volumen pasa a dividir, este 2 también pasa a dividir al otro lado, ¿no? Tendríamos entonces masa de B sobre el volumen de B igual a la densidad de la mezcla, ¿no? Dividido entre este 2 que estaba acá, pasado a este dividir, por 0,52. ¿Listo? Reemplazamos valores, ¿no? Densidad de la mezcla es 920, ¿no? Como está acá. Dato, 920 kilogramos sobre metro cúbico, dividido entre 2 por 0,52, ¿no? 2 por 0,52. Eso nos da 884.62 kilogramos por metro cúbico.
¿no? Ya tenemos entonces la densidad, ¿no?, del componente B, porque masa sobre volumen es la densidad. Entonces la densidad de B sería masa sobre volumen. Como ya tenemos la relación masa sobre volumen del componente B, entonces la densidad sería 884.62 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Entonces ya se han encontrado ambas densidades, ¿no? Y les decía que la densidad de la mezcla siempre tiene que estar en el intervalo, ¿no?, de ambos valores. Entonces 920 tiene que estar, o sea, la densidad de la mezcla, que es 920, tiene que estar entre el intervalo de 884.62 a 958.33, ¿no? Está en ese intervalo, el límite inferior es 884.62, ¿no? Y el límite superior es 958.33. Entonces, la densidad de la mezcla es 920, entonces está en este valor. Entonces, nuestros datos calculados de densidades estarían bien por ese lado, ¿no? Estarían correctos. ¿Listo? Pero el inciso A no nos pide la densidad del glicol, nos pide su densidad, su peso específico relativo, ¿no? O sea, su densidad relativa. Entonces, ¿cómo encontramos la densidad relativa? Les decía, va a ser densidad de la sustancia dividido entre la densidad del agua, ¿no? Eso es el peso específico relativo, ¿no? ¿No? Densidad de B sobre la densidad del agua, ¿no? La densidad de B se ha calculado 884.62 kilogramos sobre metro cúbico, dividido entre la densidad del agua. La densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, pero eso lo tenemos que transformar, ¿no?, a kilogramos sobre metro cúbico, ¿no?, a lo que está la densidad del componente B, ¿no?, para que se cancele, ¿no? Kilogramos con kilogramos se van a ir, ¿no? Metros cúbicos con metros cúbicos se van a cancelar, y el peso específico relativo nos va a dar sin dimensiones, ¿no?, lo que se llama adimensional. Entonces, haciendo el cálculo respectivo, la densidad relativa o el peso específico relativo nos da 0.884. ¿No? Entonces, de esa manera se ha podido responder a las interrogantes A y B.